Vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Hoy es un día muy especial, estamos con vida, estamos con salud y bueno, es un motivo para agradecer y exaltar el nombre de nuestro Dios. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Padre precioso, por este día que nos permites estar en tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, vivir para ti, poder recibir de ti, Señor. Rendimos nuestras vidas ante ti en esta mañana, Señor. Te damos gracias. Exaltamos tu nombre, oh Dios. Confesamos, Señor, que te necesitamos, Padre precioso. Te pedimos en el nombre de Jesús. Ven, Señor, y llénanos de tu gracia, ministranos a través de tu palabra. Queremos alabarte, queremos adorarte y queremos exaltarte en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre precioso. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios que nos protege, nos cuida, nos guarda? Vamos a decirle en esta mañana que Él es nuestro protector. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te alabamos, exaltamos tu nombre. Confiaré
Gracias, Señor, por morir aquí en aquella cruz por nosotros, Señor. Y sabemos que tu resurrección trajo, Señor, esa salvación, trajo ese perdón, trajo esa gracia, Señor, en la cual, Señor, estamos caminando el día de hoy, Señor. Sabemos que si tú no hubieras resucitado, Señor, vana sería nuestra fe, Señor. Pero como tú resucitaste, Señor, no te quedaste allí en esa cruz. Gracias a ese precioso sacrificio, Señor, hemos sido salvos, Señor. Gracias te damos. Tú eres nuestro protector. Gracias, Señor. Eres mi protector. Llenas mi corazón con cánticos de liberación. De angustia me guardarás. Confiaré en ti. Confiaré en ti. En debilidad fuerte soy. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. ¿Cuántos confían en el Señor? Dele un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy buenos días para todos. Le invito a que tome su lugar. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectan a esta hora allí en la ciudad de Cartagena, también en Sopía, Caldas y en las demás partes que el Señor ha permitido que lleguemos a través de estos preciosos mensajes. Bueno, estamos culminando ya una Semana Santa y realmente vemos o notamos lo que el Señor hizo allí en la cruz. Pero la pregunta sería, ¿qué hay después de la Semana Santa para las personas? Volver a su cotidianidad, a lo normal, pero realmente nosotros seguimos celebrando todo el resto del año, seguimos conmemorando lo que el Señor hizo allí por nosotros en esa preciosa cruz. Y el tema del día de hoy que el Señor me ha permitido traer está allí en 1 Corintios 15 del 1 al 24 y se titula La resurrección de los muertos. Amén. Vamos a ir mirando versículo por versículo, triturando allí la palabra y extrayendo esto precioso que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Entonces dice allí en 1 Corintios 15, 1. Dice, está hablando allí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveramos. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, está declarando obviamente a los hermanos, está hablando allí a la iglesia del evangelio que se ha predicado, ese evangelio de la resurrección de los muertos. Aquí nosotros domingo tras domingo el Señor nos ha permitido traer un mensaje y siempre los mensajes son basados en la Escritura, basados en el Señor Jesucristo. Nosotros somos cristocéntricos, pero también dice Pablo allí que este evangelio que nosotros recibimos debemos nosotros que perseverar. La vida cristiana es de perseverar continuamente en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos los días de nuestra vida, no solamente una semana específica, sino todos los días del año. Nosotros perseveramos en su palabra, tenemos que vivir continuamente para Él. Y allí el versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué pasa? Que somos salvos, si no creísteis en vano. Entonces, cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, retenemos la Escritura que nosotros les predicamos, que Pablo enseña allí a través de la Escritura, dice que somos ¿qué? Somos salvos. Y ahí está la clave. El mundo puede estar escuchando de una Semana Santa, del sacrificio de un Cristo, de un Mesías allí en la cruz, pero no son salvos porque no quieren venir a Jesús, no quieren aceptar el plan de salvación. Si ahorita la otra semana le hablamos a las personas que estaban conmemorando, celebrando aparentemente, le hablamos la Biblia, le hablamos de Cristo, ¿qué nos dicen? Yo no voy a cambiar de religión, porque ellos tienen una religión en su corazón y en su vida. Esto no se trata de una religión, se trata de una relación en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos salvos, porque caminamos
en la fe del Señor Jesucristo y nos basamos de acuerdo a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15:3 para seguir allí. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué era lo que había recibido Pablo? Obviamente había recibido esa fe en el precioso Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando allí a la iglesia de Corinto. Hoy, 2000 años después, aquí en la iglesia de Fontibón, estamos enseñando lo mismo que enseñó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nos basamos a lo que dice allí la Escritura. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y hoy en día nosotros estamos imitando también al apóstol Pablo. Y dice que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a quién? Conforme a la Escritura. Ahí está la clave. Nosotros tenemos que creer como dice la palabra. Es lo que dice Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. La cuestión es que hoy en día la gente no está creyendo como dice la Escritura, sino como dice el mundo, como dice la persona que aparentemente habla de Cristo, pero no se basa en las Escrituras, por algunos muchos motivadores, por algunos muchos apóstoles, profetas, que han desvirtuado lo que dice la palabra. Por eso Pablo aquí está diciendo nuevamente en 1 Corintios 15:3 que debemos creer conforme a la Escritura. Toda la palabra está basada allí en la Escritura, pero la cuestión es, ¿estamos escudriñando la Biblia? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿La estamos colocando por obra? Porque dice Santiago 1:22 que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Tenemos que vivir por la palabra todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Era lo que Pablo estaba allí enseñando en la iglesia de Corinto. En el versículo 4 de 1 Corintios dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y vuelve y dice, conforme a la Escritura. Entonces vemos que el Señor Jesús fue sepultado y que no se quedó allí en esa tumba. Esa tumba está completamente vacía. El Señor resucitó, como dice Pablo, conforme a lo que dice la palabra de Dios. El mundo cuestiona la Biblia, el mundo cuestiona la palabra, lo que está allí escrito, pero nosotros debemos creer conforme a la Escritura. Si no tuviéramos la Biblia, si no tuviéramos esta palabra, yo digo que sería complicado, pero tenemos la Escritura, o sea que nadie, ningún ser humano va a tener excusa el día que estemos delante del Señor, porque allí realmente está escrito en la palabra. Por eso nosotros como iglesia, como hermanos, les recomendamos a ustedes que escudriñen la palabra continuamente. Cada buen creyente debe tener su propia Biblia, porque ese es el alimento, ese es el maná, ese es el pan de vida. Entonces cada creyente debe tener su propia palabra. 1 Corintios 15, del 5 al 6 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces el Señor Jesús resucitó conforme a la Escritura el tercer día. ¿Y qué pasa? Que se le apareció a los 12 y a más de 500 personas. Y dice Pablo, y de los cuales muchos hermanos viven y otros duermen. O sea que cuando se escribió esta carta ya muchos creyentes ya habían muerto. De los que vieron allí resucitar al Señor Jesús, de los que caminaron con Jesús, algunos de estos ya habían muerto, lo que dice aquí la palabra. Y 1 Corintios 7 dice, después apareció a Jacobo y después ¿a quién? A todos sus apóstoles. O sea que el Señor realmente estaba confirmando realmente que Él había resucitado, obviamente con todo su espíritu estaba allí el Señor. 1 Corintios 15, 8. Y el apóstol Pablo dice que como un abortivo se me apareció a mí. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Entonces el apóstol Pablo está mostrando allí su amor, está mostrando su humildad, su compasión, diciendo que era el más pequeño de los apóstoles. Pablo tal vez hubiera podido decir, yo soy el más grande de los apóstoles porque estoy escribiendo el Nuevo Testamento, voy a escribir 13 cartas, pero Pablo reconocía que sin Dios no era absolutamente nada. Por eso dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Lo hizo allí en amor.
Dice que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo verdaderamente vemos por la escritura que fue un apóstol del Señor, porque lo dice la palabra. ¿Será que lo podemos comparar con los apóstoles de hoy en día? Hoy en día hay apostolitis, muchos que se llaman apóstoles, que se llaman profetas, pero realmente no se basan a la escritura, sino están viviendo conforme a los rudimentos del mundo, conforme a las enseñanzas que vemos de materialismo, de confesión positiva. Esos no son apóstoles. La Biblia habla de lo que es un verdadero apóstol. Y Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. Dice, porque también perseguí a la iglesia de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser llamado allí en el Señor, era Saulo de Tarso. Y era un hombre que perseguía a la iglesia del Señor. Pero la palabra dice que Él escoge de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y llamó a este hombre. Y vemos a través de la escritura quién fue el apóstol Pablo. Y ahora tenemos que imitar, ahí están las cartas paulinas. Usted puede leer el Nuevo Testamento, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses. Y son las cartas que fueron escritas a nosotros, a la iglesia. Por eso Pablo se refería como hermanos o a la iglesia. Entonces ahí tenemos la escritura para que nosotros podamos seguir y buscar la evidencia bíblica. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios, me gusta lo que dice Pablo, todo es por la gracia del Señor. Tú y yo somos salvos por lo que el Señor hizo en la cruz, no por las obras. Porque encontramos muchas personas que dicen, bueno, yo soy bueno, yo me porto bien, ¿cierto? Pero no es por las obras, es por la gracia del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz hace 2000 años. Por ese sacrificio perfecto es que tú y yo somos salvos, hermano Abelardo. Por ese sacrificio tú y yo somos salvos. El sacrificio de la cruz es la obra más perfecta que ha habido sobre la humanidad. Porque si el Señor no hubiera ido a esa cruz, nosotros estaríamos en condenación, estaríamos aún condenados a muerte. Pero gracias al sacrificio, ahora tú y yo tenemos la gracia del Señor. Y dice Pablo, pero por la gracia del Señor soy lo que soy. A veces las personas cuando tú vienes a Cristo te van a señalar. Te van a decir, pero es que tú ¿quién eras? ¿Tú qué hacías? Mírate, eres un pecador. Pero Pablo dice lo mismo, por la gracia del Señor soy lo que soy. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Lo que dice 2 Corintios 5:17 dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan y el Señor hace las cosas nuevas. El Señor es el que tiene la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. ¿Y por qué tiene la capacidad y por qué tiene el poder? Porque si vamos a Génesis 1:1, dice que Él es el creador de los cielos, de la tierra, y todo lo que hay en la tierra fue creado por el Señor. Él es el creador y la obra de Dios es perfecta. Hemos visto en mensajes anteriores que la muerte, la consecuencia fue a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Por eso nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que necesitamos de un Salvador. Si un ser humano no reconoce que necesita un Salvador, está condenado, está perdido, porque está rechazando la gracia de Dios. Gloria al Señor por los que escuchamos. Por eso dice la palabra en Mateo que somos bienaventurados. No dice bienaventurado el que tiene bienes en este mundo. No dice bienaventurado el que tiene trabajo, el que tiene fama, el que tiene riqueza. Dice bienaventurado el que oye y cree las palabras que están allí en la escritura. Nosotros somos bienaventurados. Yo me siento bendecido por el Señor porque nos dio lo más importante, que es el precioso regalo de la salvación. Un regalo inmerecido. No lo merecíamos por nuestro pecado. Pero entiendo que por la gracia, lo que dice Pablo, hemos sido perdonados, hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido quitada. Y ahora tenemos la nueva naturaleza, que es la naturaleza que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Y es por eso que venimos a un lugar como estos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza nos insta a buscar de Dios, a buscar de su palabra. Porque sabemos que obviamente la esencia es... Toda la humanidad sabe que existe un creador, que existe un Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que no lo buscan, que lo están rechazando, que pensamos que solamente, o que piensan que solamente es Semana Santa para buscar del Señor, y no es así. Es todos los días, es una relación continua. Le doy gracias al Señor, llevo más de 20 años en el Señor, y desde el primer momento que acepté el plan de salvación he caminado. Han habido luchas, ¿cierto? Han habido aflicciones.
Porque dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo. Todos tenemos aflicciones. Pero dice la palabra confiad. Tenemos que confiar en el que venció en la cruz. Y Él nos guarda, Él guarda nuestros corazones. Y por eso seguimos acá. Y qué bueno que la decisión que tú y yo hemos tomado por Cristo sea una decisión que no tiene vuelta atrás. Porque muchos a veces vienen a un lugar como estos, caminan, pero de pronto las cosas no les salen bien y vuelven atrás. Pero por la palabra podemos ver que realmente el Señor no murió en una cruz para prometernos las riquezas materiales, sino murió allí en esa cruz, ¿para qué? Para perdonarnos. Y es lo más importante. Romanos 8:32 dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces tú y yo debemos tener presente que recibimos lo más importante, el mejor regalo que podemos tener. Y lo demás, ¿qué pasa? Que viene por añadidura. Mateo 6:33, se cumple la escritura, pero se busca a veces primero la añadidura. Si estoy bien, si me va bien, si tengo trabajo, bueno, como que más fácil. Pero si no, debemos buscar al Señor en todo lugar y en todo momento. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, cualquiera que sea tu situación, tú debes contentarte en el Señor. Y eso tú me digas, pastor, pero es que no tengo trabajo. Pastor, tengo dificultades. Pastor, tengo una enfermedad. Debemos contentarnos. Parece ilógico, pero en la palabra es lo que enseña la palabra del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros nos fortalecemos en el Señor. Nosotros nos fortalecemos en la palabra, no en el mundo. El mundo está en decadencia, el mundo está lleno de maldad, el mundo va de mal en peor. No podemos esperar que el mundo cambie. Vienen luego las elecciones y pensamos que una persona va a cambiar el país, y esto no va a ser así. El que cambia vidas es el Señor cuando viene a la vida del ser humano. Es ahí cuando realmente somos cambiados y somos transformados. Imagínate por un momento donde toda la humanidad se volviera a Cristo con todo su corazón. ¡Wow! Sería maravilloso, sería impresionante donde todo el mundo se volviera al Señor. Pero vuelvo y le digo, no es así. Vemos que Jesús fue rechazado, fue golpeado, fue escupido, y lo rechazaron muchos. Y hoy, 2000 años después, sigue siendo lo mismo. La gente rechaza la Biblia, la gente rechaza la palabra de Dios, porque no quieren obedecer, quieren vivir en su pecado, no quieren arrepentir, quieren hacer lo que yo les parezca. Por eso dice que es conforme a la Escritura, no conforme nosotros queramos. Hablo con muchas personas a veces y les hablo el Evangelio y les pregunto, ¿tú crees en Dios? Y me dicen, sí, yo creo en Dios. Y empiezo y sigo con la palabra, y entonces ya dicen, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces ya no está creyendo como dice la Escritura, sino como cada cual quiere. Y eso no se trata de eso. Nosotros tenemos que menguar en nuestra carne para que el Señor crezca cada día en nosotros y podamos vivir como dice este precioso libro. Lo más maravilloso, mire, esto es algo valiosísimo. Es lo más valioso. Y así como le digo a las personas, así como se preocupan por tener un celular de alta gama, bueno, téngalo, pero tenga su Biblia, tenga su Escritura, aliméntese allí continuamente. No solamente el día domingo o el día que voy a la casa de algunos de ustedes allí a dar un discipulado, sino continuamente usted debe alimentarse de la palabra del Señor. Sigamos allí, 1 Corintios 15 del 11 al 12. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, ¿qué pasa? Que en la iglesia de Corinto, que era una iglesia joven, una iglesia nueva, ya había muchísimos problemas y las personas no estaban creyendo en la resurrección de los muertos. Decían, bueno, Cristo tal vez haya resucitado, tal vez ese Mesías se levantó, pero no resucitan los muertos. Nosotros debemos creer que hay resurrección de los muertos, porque en Hebreos 9:27 dice que está establecido para toda la humanidad, para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de eso, ¿qué viene? Viene el juicio. Y eso lo saben todas las personas. Todos, tarde que temprano, vamos a partir de este mundo. Y vemos lo que está pasando en el mundo, y dicen que la tercera ola, y en otros países la cuarta ola, y la mortandad que hay en el mundo. Pero las personas no buscan de Dios.
Las personas no agradecen. Hoy muchos están con vida y no están agradeciendo que hemos sido guardados de todos esos cientos de miles de personas que han muerto. Entonces, ¿hay motivos para estar agradecidos? Claro que sí. Si tú estás en este lugar y me estás viendo allí a través de nuestras plataformas, debes estar agradecido con el Señor por la vida. Que tuvimos necesidades, que algunos nos cancelaron el contrato, o tal vez no tuviste provisión, pero debes estar agradecido con lo que ya el Señor hizo en nuestras vidas. Amén. Versículo 13 de 1 Corintios 15 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si una persona no cree que hay resurrección de muertos, pues dice la palabra que tampoco Cristo resucitó. Y el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. O sea que si el Señor hubiera resucitado allí hace 2000 años, lo que estamos haciendo el día de hoy sería en vano. No tendríamos necesidad de predicar. Por eso es que yo les explico a las personas que la salvación no es por portarse bien. El portarse bien es una consecuencia de que Cristo esté en nosotros. Pero todo se basa en la resurrección de los muertos. Tenemos que creer. Por eso estamos predicando acá, porque tenemos esa fe. Porque sabemos que un día vamos a partir, pero también como el Señor resucitó, dice la palabra que también un día nosotros vamos a salir a resurrección. Y resurrección de vida. Porque también hay resurrección de condenación y de muerte. Y las personas deciden. Predico el evangelio, me gusta hacerlo cuando tengo la ocasión, cuando tengo la oportunidad, y simplemente expongo el evangelio y le digo a las personas: tú decides rechazarlo o aceptarlo. Y las personas me dicen: no, pero es que yo no creo que es que la Biblia la escribieron hombres y tienen argumentos humanos. Y un día le decía a una persona: bueno, si de pronto tú tienes razón y son argumentos humanos, pues creo que yo no he perdido nada. Antes, al contrario, he aprendido a ser un buen esposo, un buen hijo, un buen empleado, ¿cierto? No he perdido nada. Y yo le decía a esa persona: pero si resulta que la Biblia tiene razón y todo lo que nosotros argumentamos a través de la palabra es verdad, ¿tú qué perderías? Todo. Entonces, es todo o nada. ¿Cuántos recuerdan la pirinola? Es el jueguito de la pirinola hace años que jugaba uno, ¿se acuerdan? Gana todo y pierde todo. Y así es. No es un juego, pero prácticamente se puede asimilar. O perdemos todo o ganamos todo. Pero yo se lo digo de todo mi corazón, que yo he creído que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo. Y que Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que un día tú y yo vamos a resucitar, conforme está establecido allí en la palabra del Señor. 1 Corintios 15:15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Seas coherente: si Cristo no hubiera resucitado, pues tampoco habría resurrección de muertos. Y era lo que estaba pasando allí en la iglesia de Corinto. Ellos estaban dudando de que realmente los muertos resucitaban. Y fue lo que pasó cuando el Señor levantó allí a Lázaro. Hemos visto esa historia muchísimas veces, cuando el Señor lo levantó allí en Juan, y dice en Juan 11:25, dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces tenemos que creer que la resurrección. O yo le hago una pregunta a cualquier persona que me escucha: ¿acaso tendremos otra esperanza mejor? No, no la tenemos, no hay otra esperanza. Si la ciencia dijera: mire, ustedes se mueren y vamos a clonarlos, y vamos a, ¿qué es lo que está haciendo la ciencia? Pretendiendo querer ser Dios, pretendiendo crear vida, pretendiendo cambiar aún el clima y todo lo que están haciendo, porque no quieren aceptar la existencia de un creador. Él existe y Él es bueno. Amén. 1 Corintios 15, 16, 18. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que es vana, y aún estamos
en vuestros pecados. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo. O sea que si no creemos que el Señor resucitó, vana sería nuestra fe. Hablábamos ahorita en el versículo anterior que vana sería la predicación, pero también vana sería nuestra fe. Porque es la fe que nosotros tenemos en Cristo. El mundo puede tener fe, hay personas que tienen fe, ¿cierto? En el indio amazónico, en la herradura, en la sábila, claro, eso es fe. Pero nuestra fe se basa en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, en el Hijo de Dios, claro, ahí está nuestra fe, y es una fe que agrada al Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si una persona no tiene fe, no puede agradar a Dios. La Biblia es clara, la Biblia es contundente, tenemos que tener nuestra fe, independiente de las circunstancias, independiente de lo que vivamos, debemos crecer en fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no está hablando tanto de materialismo, está hablando del Señor. ¿Alguno ha visto a Dios? No, pero lo conocemos por la palabra. Ahí está plasmado. Los discípulos decían, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús les decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros conocemos al Señor Jesús allí en los 4 evangelios, en las cartas paulinas, aún en el Génesis. En todos los libros del Antiguo Testamento se está hablando de un Mesías Salvador. Y ahí lo tenemos. Amén. Sigamos, 1 Corintios 15, 19, 20 dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces, imagínense, el Señor Jesús resucitó. La palabra dice que cuando Él resucitó, también allí muchos de los que habían muerto también resucitaron. Y el Señor estuvo 3 días, según la Escritura, allí en las profundidades de la tierra. Y allí resucitó consigo las primicias de Cristo. Las primicias no es dinero, no sé de dónde sacan la teología de la prosperidad que primicias son dinero. Aquí está hablando acerca de las primicias, y es los que el Señor resucitó primeramente. Y nosotros un día también vamos a ser resucitados por su palabra, porque Él es la vida. Siguiente versículo, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Recordemos que la muerte entró allí por Adán, porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que fuera eterno, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice claramente acá que por cuanto entró por un hombre que fue Adán, allí entró el pecado, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces vino el pecado, vino la consecuencia del pecado, vino la muerte física, la cual Dios no quería. A veces escucho personas que dicen, es que Dios se llevó a mi familiar, y le echan la culpa a Dios. Pero no es el propósito de Dios, porque Dios es dador de vida. Él nos creó para que fuéramos eternos. Pero debemos entender que todo en la vida tiene consecuencia. Cuando las personas desobedecen, cuando las personas cometen un pecado, están desobedeciendo. Y esa desobediencia es lo que trae consecuencia a la vida de las personas. Pero las personas le echan la culpa a Dios. ¿Pero por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué vino esto? Por la consecuencia del pecado. Por eso es que debemos reconocer nuestra condición de pecado. Todos somos pecadores. Pero hay gente que dice, no, yo soy bueno. Pastor, yo no le hago mal a nadie. Yo trabajo, yo proveo para mi casa, soy un buen empleado. Bueno, qué bueno. Debemos hacerlo. Pero la salvación no es por eso. Recordemos que una vez vino un joven rico a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno y es Dios? Entonces Jesús le dijo, ¿has cumplido los mandamientos? Y el joven dijo, todo he guardado desde mi juventud. Pero como Jesús conoce los corazones, le dijo, te falta una cosa. Cuando yo voy a la Escritura, cuando nosotros venimos a Cristo, siempre vamos a estar carentes de algo. Porque nosotros no somos perfectos, estamos en un cuerpo de pecado, pero debemos reconocer en humildad que necesitamos de Dios, que necesitamos de un Salvador. Es ahí cuando el hombre es grande, cuando reconoce, cuando se quita de nosotros la altivez, cuando se quita de una persona el orgullo, la soberbia.
porque eso es lo que no permite que una persona reconozca que necesita de Dios. Debemos morir a nuestra carne, debemos morir a eso que nos aparta de Dios. Qué bonito es, yo le digo, hace más de 20 años tuve una situación difícil en mi vida, adversa, mi hogar estaba en crisis, mi salud, mis finanzas, todo estaba patas arriba, porque estaba en caos. Pero vino Cristo. Y lo que hace Cristo cuando viene a la vida de una persona es empezar a ordenar, a organizar. Y ahí voy, 20 años, y el Señor sigue día tras día formándonos a través de la palabra de Dios. Esa es la forma como lo hace el Señor. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que venimos a la iglesia, pastor, ore por mí, ore por mi familiar, y piensa todo el mundo que eso es ya. Y yo he aprendido que esa no es la forma como Dios obra. Porque tú y yo tenemos necesidades. Todos tenemos necesidades, pero no es mágico. Es un caminar en el Señor continuamente y esperar en Él. Pacientemente esperar en el Señor. Eso es la fe. La fe no es para unos días, no es para una Semana Santa, no es para 1 o 2 domingos, sino es continuamente. Ahí se conocen los verdaderos hijos de Dios. Ahí se conocen las personas que caminan en el Señor. Cuando encuentro a alguno de ustedes en su casa y les pregunto cómo están, me dicen, bien, pastor, pues hay ciertas circunstancias, pero bien, confiando en el Señor. Yo, wow, estos hermanos están aprendiendo lo que dice la palabra del Señor, porque esa es nuestra fe. Amén. 1 Corintios 15, 23, 24. Habla de las primicias, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí estamos nosotros. Cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese, porque Él prometió que vendría por segunda vez. Y en el momento en que el Señor venga, que va a ser un momento histórico, majestuoso, los sepulcros se van a abrir. Y muchos se van a encontrar con el Señor. Y si nosotros ya hubiésemos partido para ese tiempo, porque nadie sabe el día ni la hora, nos vamos a encontrar con el Señor Jesús, porque Él viene a salvarnos en la gloria de Jesucristo, para llevarnos ¿a dónde? A una eternidad. Y ahí vendrán los juicios, y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes, y ahí vendrán muchos que dirán, oiga, ¿por qué no hice caso? Si mi familiar me predicó de Cristo, ¿por qué fui tan duro de rechazar la palabra del Señor? Pero ya será demasiado tarde, porque el Señor ya no viene como Señor, sino viene como juez a juzgar la tierra. Porque la Biblia habla de los juicios, la Biblia habla del fin del mundo, y ahí está en la palabra. El Señor dijo en Mateo 28, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el Señor sí estableció que había un fin. O sea que el Señor sí estableció que iba a acabar con la maldad que vemos en los noticieros, que escuchamos por aquí y por allá. El Señor va a acabar con eso. Y esa es la esperanza que tenemos, que vamos a vivir en el gobierno del Señor Jesús. Y como le decía hermano Abelardo, no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no van a haber amputaciones, nada de esto, todo lo que nos aflige en esta vida ya no va a existir allí. Decía que tenemos nuestra fe, tenemos esa certeza, tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice que las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Si ve que está hablando acá mismo en Corintios, vendrá el tiempo del fin. Y yo creo fielmente por la Escritura y por lo que podemos ver, que estamos en la recta final. Y si vemos todo eso, ¿cómo tenemos que vivir? Alineados a su palabra, sin salirnos. La cuestión no es equivocarnos, la cuestión es volver a Dios. La cuestión es perseverar en el Señor. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea que las potencias del mundo, las autoridades, los dominios, todo va a ser suprimido. La palabra es clara, la palabra es precisa. Y allí más adelante, saltándonos a 1 Corintios 5:51 para ir culminando con este mensaje, dice el apóstol Pablo allí, he aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. Esta palabra dormir tiene que ver con morir, con la muerte física. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.
Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está la clave. A la final trompeta seremos transformados. O sea que este cuerpo que nosotros tenemos de pecado, este cuerpo que se enferma, va a ser completamente transformado, conforme a la voluntad de Dios. Y será en un momento, dice allí, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Tú vas al libro de Apocalipsis y encuentras los juicios, encuentras las 7 trompetas, trompetas de juicio. Ya se oyen que está viniendo todo lo que el mundo está viviendo. Le pedimos al Señor que nos guarde, porque no vienen días fáciles, vienen días difíciles. Tal vez tú me dirás, pastor, súbame el ánimo, dígame que todo va a estar bien, dígame que Venezuela se va a restablecer y que los países y que la economía. Yo quisiera de todo mi corazón decirlo, y no es falta de fe, sino es lo que nosotros vemos en la Escritura, y tenemos que basarnos a lo que dice la palabra del Señor. Es triste, es doloroso, pero es lo que enseña la palabra del Señor. Tú y yo sí podemos cambiar a través de la palabra del Señor, pero el mundo va en degradación, y lo dicen las mismas noticias, lo dice la misma ciencia. Por eso la NASA está buscando vida en otro planeta, porque saben que el planeta tiene los días contados, que la atmósfera, que el agua, que los recursos humanos, el alimento, todo está escaseando. ¿Sí ves? La palabra de Dios se cumple. La ciencia no quiere aceptar lo que dice la palabra de Dios, pero el mundo está dando cuenta de que todo se ha cumplido. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se ha ido cumpliendo. Tuvo el tiempo de la historia bíblica, de los profetas, de los padres de la fe. Allí está Malaquías, luego vino el Señor Jesús, levantó su ministerio, la predicación, luego vinieron los apóstoles como Pablo y predicaron allí la palabra. Y por último se escribió allí el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, que es el juicio, es el tiempo final. Y creo fielmente que estamos en esa recta, que estamos ahí parados. Pero la Biblia dice que cuando nosotros veamos todas estas cosas, lo que dice Lucas 21:28, dice, cuando ustedes vean todas estas cosas, dice, erguíos. Erguíos es una posición firme. Tenemos que estar firmes con nuestra cabeza a lo alto. La persona que está derrotada, ¿cómo mira? Hacia el piso, triste, meditabundo. Pero nosotros debemos tener nuestra mirada a lo alto, gozosos, porque lo que dice el Señor en su palabra es verdad. Porque no es la palabra de un pastor, no es la palabra de una iglesia, sino es la palabra del Señor. Y allí está escrito. Por eso el Señor siempre decía, escrito está. Escrito. La palabra de Dios es inspiración, es la revelación de Dios. Pero debemos tener esa disposición para poder entender. Porque también dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, el que nos habla. Por eso el Espíritu Santo es que Él ya no habita como en el Antiguo Testamento, habita en un templo. Él vino a habitar en cada uno de nosotros. Pero la pregunta sería, ¿tienes al Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón? ¿Lo has aceptado de todo tu corazón? Tenemos que vivir para Él. Entonces continuamente tenemos que autoexaminarnos y ver si estamos caminando en el Señor. Y si en algo hemos fallado, pues rectificar por lo que dice la palabra. Dice Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que vivir en el Señor diaria y continuamente. Por eso usted viene domingo tras domingo a este lugar, alimentarse de la palabra del Señor. Y yo creo que es lo mejor, como cuando nuestro carro está sin gasolina, ¿cierto? Y estamos mirando de que haya una bomba de gasolina. ¿Para qué? Para tanquear allí. Y lo mismo, nosotros venimos tal vez cansados, venimos debilitados, pero venimos a Cristo. Y Él es como ese combustible, nos llena y quedamos full. Pero comienza nuevamente nuestra semana, nuestra vida, las aflicciones, y otra vez empezamos ¿a qué? A menguar. Pero eso se trata la vida cristiana.
de caminar continuamente. Por eso yo los animo en esta mañana a que cada uno de nosotros viva para el Señor, de que se goce, de que escudriñe la palabra, de que sea un verdadero creyente, de que ame a Cristo con todo su corazón, de que tú puedas predicar a otras personas de Cristo. Eso hacían los primeros discípulos, y iban por todos lados y predicaban las buenas nuevas de salvación. Jesús fue casi 300 kilómetros allí a la redonda de Jerusalén, y el Señor dijo que mayores cosas nosotros haríamos, y eso es lo que estamos haciendo, predicando el Evangelio a toda nación y a toda criatura, por su gracia, por su amor, por su compasión, porque Él nos ha hecho libres, nos ha hecho dignos. Tal vez muchos nos pueden señalar, como les decía, muchos dirán, pero yo conozco a este hombre. ¿Quién era? Era un borracho, tal vez un adúltero, tal vez un peleador, qué sé yo, pero el Señor no mira nuestra condición, Él mira nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón en esta mañana? Allí tú que nos ves a través de nuestras plataformas, ¿qué hay en tu corazón? Tienes que examinar el corazón, porque el corazón es donde salen los homicidios, las guerras. Por eso Jesús habla mucho del corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Uno sale por la calle y escucha a personas hablar mal, otros están peleando, otros están en su mundo, y eso es lo que hay en sus corazones. Eso ciertamente es lo que hay, y eso es lo que llevan a sus casas, y eso es lo que viven. Pero qué bueno que nosotros podamos ser esa luz, que cuando las personas hablen con nosotros digan: es que hay algo en ustedes, es que hay algo distinto, y nosotros podamos decir: claro, está el Señor Jesús, está su perdón, está su gracia, está su amor, está todo lo que Él hizo por mí. Que podamos estar llenos del Espíritu Santo y testificar del Señor. No esperes a que el pastor vaya y predique, porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación, de ir por todo el mundo y llevar las buenas nuevas de salvación, porque hay mucha necesidad. En tu familia hay necesidad, hay personas que necesitan de Dios. Debemos ser testimonios y también poderles hablar de Cristo. Aún tenemos personas que viven en nuestro vecindario que sabemos que están en dificultades. Vayamos sin temor y prediquémosle a Cristo. El Señor pondrá esas palabras en nuestro corazón, y vemos que dice la palabra que esta es como una espada de doble filo, porque es poderosa. Yo por eso lo hago en fe, siempre creyendo, y hablo, y pueda que las personas en el momento rechacen, pero digo, la palabra de Dios es poderosa, y esa palabra va a penetrar y va a empezar a cambiar la vida de esa persona, porque es Él el que cambia vidas. Yo entiendo que yo no cambio la vida de nadie, puedo ser un instrumento en la mano del Señor, pero es el Señor el que nos cambia, el que pone el querer como el hacer. El Señor colocó en esta mañana en tu corazón de que tú vinieras a este lugar y que te alimentaras de lo que dice la palabra del Señor. No llamé a ninguno de ustedes, pero el Señor los trajo aquí. El Señor te instó para que tú miraras aquí nuestro canal. Y quiero decirles que toda la honra, toda la gloria es al Señor, porque Él resucitó al tercer día y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió que así nosotros físicamente muriéramos, un día Él nos iba a levantar. Y si el Señor viniera hoy mismo, pues nos encontraríamos, tendríamos el privilegio de encontrarnos con Él en las nubes, porque es lo que dice la preciosa palabra del Señor. O sea, que sea lo uno, sea lo otro, tenemos nuestra esperanza en el Señor. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ahora queda que tú y yo caminemos en obediencia al Señor, que reconozcamos nuestra condición, que vivamos para Él. Yo creo que cada uno de nosotros sabe que está mal en nuestras vidas, cada uno sabe, pero nosotros debemos tomar la decisión de cambiar, de sacar el pecado. Y si tú confiesas tu pecado, tú confiesas tu falta, pues dice la palabra que el Señor nos va a perdonar y va a traer el oportuno socorro, y tendremos comunión con Él. Lo que separa al mundo es el pecado, porque el Señor dice que Él desea que todos los seres humanos, todos vengan al arrepentimiento del Señor, pero las personas tienen que decidir. Y hoy es tiempo de salvación,
Cuando predico el Evangelio, le digo a las personas, hoy es día de salvación. ¿Y por qué hoy es día de salvación? Porque tú y yo no sabemos si mañana estaremos con vida. Nadie lo sabe. ¿O alguien sí lo sabe? No. Nadie lo sabe. Es lo que dice el libro de Santiago, ¿cierto? Haremos esto, haremos aquello, y debemos decir, Señor, si tú quieres y si tú lo permites, haremos esto y haremos aquello. Porque mi vida y tu vida depende de Dios. Y nuestra vida le pertenece a Él. No es tu vida, no es tu cuerpo. Es la vida del Señor porque Él nos la dio. Tú y yo somos administradores. Y debemos ser buenos administradores. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Como les decía al principio, hay muchos motivos para vivir, para estar agradecidos con el Señor, por la vida, por la salud, por las misericordias, por la compasión, por el trabajo que aún tenemos, sea poco, sea mucho, tenemos un trabajo, Él es el que nos provee, pero Él va delante de nosotros abriendo puertas, porque somos hijos de Dios, según la promesa de Juan 1:12. Y como hijos de Dios estamos en la condición de pedirle a Dios que nos provea. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, nos presentamos delante de ti, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Pese a que te hemos fallado, a que te hemos contristado, Señor, tú permaneces fiel. Gracias te damos, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús, conforme a tu escritura, Señor, a salvarnos, a perdonarnos, a limpiarnos, Señor. Hoy, Señor, te decimos públicamente que necesitamos de ti, Señor. Perdónanos, lávanos, límpianos más y más de nuestro pecado, Señor. Te pedimos que preserve nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca, Señor, jamás lo borres de allí, Señor. Queremos ser dignos, Señor. Queremos ser guardados, Señor, de los tiempos que vienen sobre este mundo, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos proveas, que nos fortalezcas a través de tu escritura, Señor. Que nos enseñes todas las cosas, Señor, que están allí. Revélanos, Señor, tu preciosa palabra. Que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos vivir para ti todos los días de nuestras vidas. Que podamos enseñarle aún en nuestra casa a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, a nuestros familiares de tu palabra. Decirles que sí hay esperanza, Señor. Porque muchos, Señor, tal vez quieren morir, quieren quitarse la vida, porque perdieron su trabajo, sus cosas, sus bienes materiales, Señor. Pero, Señor, en ti lo tenemos absolutamente todo, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, precioso Jesús. Por eso te cantamos, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Reina